No obstante, y ahí es que viene el problema, se le dificulta captar votos fuera de su partido. ¿Por qué? Por muchísimos temas. Lo primero que la gente objeta, yo vi una encuesta que logró hacer un banco de opiniones en términos amplios, y es que es muy desconocida, número uno. La gente considera que ella es el resultado de una imposición dentro de su partido. Y la tercera, que no tiene trayectoria política suficiente. Aunque ella fue candidata a la vicepresidencia, se le hizo la pregunta a la gente y nadie la recordaba. Eso fue un elemento que me llama la atención. Gallup pues no hurga en esos temas. Sin embargo, Domingo Contreras, ¿verdad? El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que lo conocí muy jovencito, siendo estudiante de universidad. Claro, ya yo era un adulto. Tiene un trabajo desarrollado porque él es un municipalista profesional. Tiene muy buenas propuestas. Sí, tiene buenas propuestas, tiene una trayectoria. Él estuvo en el ayuntamiento del Distrito Nacional, hizo un esfuerzo inaudito porque el ayuntamiento del Distrito Nacional en manos de Roberto Sarcero diera el salto, pero lamentablemente el dueño del bate y la pelota era Roberto Sarcedo y pues él hizo lo que pudo y con bastante éxito. Tiene una fundación, Atabay, que trabaja en los barrios. Yo desarrollando actividades en varias circunscripciones del Distrito Nacional, junto con Ministerio Público y otras organizaciones de la sociedad civil, me lo encontraba con mucha frecuencia. Y eso indiscutiblemente que marca una ventaja, porque no es tan solo con los votos con que cuenta el candidato, sino con los que puede contar. Sobre todo, en este evento electoral hay algo que se ha querido apañar, como que incluso las encuestadoras no lo han sacado a relucir. Y es un elemento de que hay una franja de votación que no se siente comprometida ni identificada con las ofertas electorales de los diferentes partidos y no tienen adscripción a los partidos. Entonces, esa es una franja muy crítica, muy consciente y muy difícil de convencer. Y tengo un 30%, estamos hablando prácticamente de el segundo partido mayoritario, o el tercero. O sea, es una franja que puede definir, existe a nivel nacional la vertiente que vayan a tomar no tan solo las elecciones municipales, sino las congresuales y presidenciales. Y ahí, como dije yo hace un tiempo en una entrevista, ahí es que hay que ir a pescar votos. Y para pescar votos ahí hay que tener buena vara y mucha experiencia, porque no son gente que están esperando ni picapollo, ni cervecita, ni 2,000 pesos, ni 3. No, son gente sobre todo de clase media. La clase media es tremendamente crítica. Y dése cuenta que tradicionalmente en los procesos electorales de República Dominicana, la circunscripción, que es el buque insignia, el emblema de las capas medias de República Dominicana, que es la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ¿verdad?, ha sido siempre la que mayor nivel de abstención acusa en los torneos electorales, porque son críticos, no dependen del Estado, no dependen necesariamente de empleos públicos y por tanto es como decían antes, un hueso difícil de roer. Pero parece que en las demás circunscripciones también hay muchas reservas porque hay muchas decepciones. Ese es el otro problema. Hay muchas decepciones, no tan solo en lo municipal, sino en lo congresual y en lo presidencial. Y esa franja está ahí
son gente incluso que no quieren recibir, me lo estuvo explicando una persona, a los encuestadores. Dicen, ¿por qué? Porque dicen que no tienen nada que responderle. O sea, ellos dicen, no te voy a responder por quién voy a votar ni por quién no voy a votar, porque no tengo la decisión, no me siento comprometido. Pero como el Distrito Nacional cada vez más ha ido siendo realmente una delimitación geográfica que cada día toma más fisonomía de clase media, eso implica un cambio en el esquema de pensamiento y de comportamiento electoral. Entonces, vamos a decir que Domingo Contreras y la señora Mejía van casi a la par, pero donde yo observé que había una cierta ventaja de Domingo Contreras y una potencialidad para captar votos a crecer que Carolina Mejía no tiene. Incluso aquí en la capital, en el Distrito Nacional, el candidato del PLD que mayor potencialidad tiene a crecer en términos generales es Domingo Contreras, incluyendo el candidato presidencial del propio PLD. Y con relación a los congresuales, sucede lo mismo. Domingo Contreras es una figura muy bien valorada. Las objeciones que se le presentan fundamentalmente es del PLD. Pero todos sabemos cómo son los dominicanos. En República Dominicana las encuestas son instrumentos de trabajo muy útiles, pero muy difíciles por los esquemas y la cultura que existe entre los dominicanos. Dice que hay un 60% de los dominicanos, y sobre todo el Distrito Nacional, que le daría el voto, un 60%. ¿Usted cree que es así? Que le daría el voto al candidato de la municipalidad en este sentido. ¿Del Partido de la Liberación Dominicana? No, en sentido general, que van a votar un 60%. Ah, un 60%. Pero usted había dicho que había una especie de abstención. ¿Qué usted piensa de eso? Sí, yo creo que la abstención podría superar o llegar al 45%. O sea, y el voto efectivo podría estar en 52, 53, 55%, que es bastante alto. Porque usted ha planteado que deben estar todas las elecciones en un mismo día y que eso trae un poquito de ruido para que la gente vote, porque 3 o 4 elecciones en un mismo año creo que es traumático. Traumático, y sobre todo si se da una segunda vuelta tendríamos 10 meses de proceso electoral. Cuando contamos precampaña, primarias, municipales, congresuales, son 10 meses, un país como República Dominicana. ¿Qué pasó con los legisladores que llegaron a esto absurdo, creo yo? Bueno, yo he escuchado múltiples motivos y ninguno me convence. Voy a ser sincero. A mí tampoco. Porque, bueno, fue una decisión que ellos tomaron porque consideraba como que oxigenaba más el proceso electoral del nivel municipal, porque siempre se ha visto como el proceso como más huerfanito, menos lucido. Y más, sin embargo, ¿qué ha sucedido hoy en día? Que va a impactar fuertemente las elecciones municipales. Que de octubre aquí, todo el proceso electoral se ha judicializado y el debate se ha mantenido en la cúpula, a punto de que aquí recientemente se realizó una encuesta y más de un 40% de la gente no se veía ni que eran los candidatos a las alcaldías, porque se ha concentrado el debate en las élites. De hecho, hay partidos que han elegido gente para postularlo, y eso afecta sobre todo a los que van como candidatos por vez primera. Y usted le pregunta, y la gente te dice, yo no sé de quién se trata. Y hay que tener mucho cuidado, porque aquí los partidos les gusta mucho manipular encuestas. En las encuestas miden dos cosas, la percepción y la intención del votante.
Por ejemplo, yo vi en una encuesta, Johnny Ventura, el candidato a alcalde más conocido, pero intención de voto baja, nivel de confianza deplorable. Y no quiero repetir aquí los comentarios que hacían la gente sobre Johnny Ventura, que hasta lo consideré injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos, mira, entre simpatía e intención de votos, hacia el voto efectivo hay un trayecto. ¿Y usted sabe de qué va a depender eso? De la capacidad de las estructuras organizativas de cada partido. Recuerdo en las elecciones del 2012 que por algún motivo hubo un dislocamiento en los listados, pero no es que hacia un partido, no, todo el mundo. A mí me empezó a llamar gente. Recuerdo yo que yo estaba con Cavada ese día, era el día de las elecciones, y hubo gente que me empezó a llamar, que él vive en la zona colonial y aparecía en Los Minas, que él es de Los Minas y aparecía en Manoguayá, o sea, dislocamiento inexplicable. ¿Qué hicieron los PRDistas de Hipólito? Ellos estaban allá discutiendo los ministerios que se iban a asignar cada uno. ¿Qué hicieron los PLDistas? Desde que se percataron del tema, porque ellos tienen redes de comunicación, dirigentes, hijos de dirigentes, mujeres de dirigentes, hicieron flotas de vehículos para llevar la gente a votar. Y el que lleva a votar es el que gana, es así. Claro. Pero ellos llevaron gente a votar sin saber por quién iba a votar. Ahí me dijo una señora que transportó gente, yo llevaba en mi jipeta 5 PLDistas y 3 del PRD que iban a votar por Hipólito. Y cuando ellos me preguntaron de quién yo era, se quedaron hasta asombrados. Pero se congregaron núcleos en diferentes sectores. También los PLDistas hicieron sus núcleos de PLD. Pero fíjese a ver lo que es la capacidad operativa. En un día de elecciones en República Dominicana, donde no hay transporte, donde no todo el mundo tiene vehículos, donde hay personas mayores que dependen o de un hijo que puede vivir lejos o de un pariente que las lleve. Entonces, la logística es fundamental el día de las elecciones. El partido que no esté preparado para resolver entuertos que se puedan presentar, una de las cosas más preocupantes es que aparezcan los listados distorsionados. Eso es uno. La otra cosa, sí, hay gente que está registrada en Herrera, pero porque ella vivió siempre allá y el día de las elecciones se acuerda que ella vive en el Osama y no se acuerda que ella no vota en el Osama. Entonces, tú tienes que facilitar a ese votante. Eso es un ejemplo. Eso los partidos lo deben hacer con toda su militancia. Yo le voy a decir una cosa. En eso los PLDistas han dado cátedra aquí. Es una maquinaria electoral. Una maquinaria electoral. Cuando un PLDista, un votante de ellos seguro, no ha votado a las 3 de la tarde, lo están llamando por teléfono. Señor. Porque los PLDistas iban casa por casa, edificio por edificio, anotando quiénes se identificaban con ellos y tenían un control estricto. Y eso les permitió ser la maquinaria tan eficiente que eran. No solamente antes, sino después de las elecciones, ellos siguen llamando. Sí. No, pero lo que le quiero decir son eficientes. Entonces, aquí yo creo, y de acuerdo a lo que proyectan las encuestas, vamos a tener un proceso bastante complejo, pero el que quiera ganar tiene que emplearse a fondo. Y sobre la situación que hoy en día se presenta, las encuestas no son las piedras de Moisés. El que piense que un retrato de un día. Son una evaluación. Y cuando usted toma 3, 4 encuestas, usted puede intuir tendencias. Realmente los candidatos oficiales de los 3 partidos principales, incluyendo la Fuerza del Pueblo,
Hay que decir que Leonel Fernández estaba en campaña desde muchos años, mucho tiempo antes de las primarias. O sea, cuando Leonel Fernández llegó a las primarias, ya él tenía más de 1 año y medio en campaña. Luis Abinader se daba por consabido que iba a ser el candidato del PRM. Usted dijo que él está descartado para este proceso. ¿Perdón? Leonel Fernández está descartado para este proceso. No tiene ninguna posibilidad hasta ahora. Y su propósito, y Leonel Fernández es un hombre lúcido e inteligente, no es ganar. Él tiene 2 propósitos. Primero, negociar, porque él considera que tiene la llave para una primera vuelta. Pero todas las encuestas dicen que va a haber una segunda vuelta. Si Leonel decide que le cuenten los votos y él participa, cosa que yo dudo, que él vaya a participar en primera vuelta, óigase, anótelo ahí con la fecha de hoy, cosa que yo dudo, porque es muy duro, un lejano tercer lugar a una persona que ha sido 3 veces presidente de la República. Entonces, hay un problema y es de crecimiento. Por ejemplo, Luis Abinader es un candidato que crece poco. ¿Llegó al techo? ¿Llegó al techo de crecimiento o no? ¿O puede... No, es posible que no haya llegado, pero la posibilidad de una victoria de Luis Abinader en primera vuelta o segunda, en cualquiera de las dos, va a depender mucho de lo que suceda con Leonel Fernández, líder político. Una de las cosas que hay que tener bastante claro, Leonel tiene en su votación un sector del voto duro del PLD. ¿Hasta qué punto ese sector del voto duro del PLD puede inclinarse a votar por Luis Abinader? Eso es un tema que habría que medirlo. Y Gonzalo Castillo es un candidato que, bueno, ha sido... Bueno, una sorpresa, se comentaba que él podía ser porque contaba con el apoyo y la anuencia del presidente y crece... Pero los liderazgos no se transfieran, ni se endosan. Nada. Entonces, vamos a ver qué hace Gonzalo Castillo en el trayecto después de estas elecciones congresuales. Yo entiendo que él está, por una conversación que escuché de personas que trabajan con él está en estos momentos muy preocupado y muy enfocado en no quitarle el protagonismo a los candidatos municipales. Y debe ser así. Y debe ser así. Para todos. Sí. De hecho, todos los partidos. De hecho, él le ha estado transfiriendo fondos de lo que él ha captado para su candidatura presidencial. Pero también hay que tener algo bastante claro. No es cierto que el que gana las elecciones municipales tiene asegurado el triunfo en las presidenciales ni en las congresuales. Porque justamente las elecciones municipales son elecciones donde intervienen muchos factores primarios. En la mayoría de los pueblos, casi todos los candidatos viven en la misma calle y son vecinos y se tratan con todo el mundo. Entonces, hay un tema de credibilidad y confianza que es muy importante, donde no vale dinero, donde muchas veces no vale ni siquiera cercanía física. Vale la confianza que inspire esa persona y los intereses de la comunidad. Entonces, Gallup dio cifras generales de evaluación de todas las provincias, y yo he visto encuestas provincia por provincia donde también se ve que hay una competencia muy cercana entre ambos partidos. De hecho, yo vi una encuesta que situaba, me parece que 42 a 42 a los 2 principales partidos. Y claro, todo eso puede ir variando en la medida en que los acontecimientos se vayan desarrollando. Pero no hay un empuje de liderazgo hasta ahora, ni ninguna señal que pueda decir estas elecciones se van a decantar hacia este sentido. Ni la presidencial. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ese tema. Enseguida volvemos.
Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Licenciado Po, el Galo le da a Abinader un 43% y 31% para el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, y 15% para la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. ¿Cómo usted ve esa sumatoria con respecto a lo que puede ser ganancioso en el mayo del 2020? Sí, mire, indiscutiblemente que los torneos electorales se definen mucho en la recta final. Y no tan solo se definen por temas cronológicos de fecha, sino también porque el elector observa mucho a los candidatos presidenciales. Y dependiendo de las señales que emita el candidato presidencial, y cuando estoy hablando de señales, estoy hablando de hechos, de discursos, de términos de comunicación. Ahí es que el candidato presidencial... Oye, yo no estoy viendo programas de nadie ahora mismo. No. Creo que Domingo Contreras y Manuel Jiménez han presentado municipales. Sí. Pero no he visto nada para los presidenciales. Bueno, se han hablado de programas que tienen, pero manejados muy discretamente. Tengo entendido que en esta semana Participación Ciudadana organizó un debate, indiscutiblemente. Ahora, el problema no es tan solo tener programas, sino tener el compromiso de implementarlo, que ese es uno de los temas más cruciales. Pero el problema indiscutiblemente es que toda la campaña ha sido muy vacía, muy vacía. Se habla de conceptos vacíos que no adquieren corporeidad, no se les ve musculatura. El país necesita transformaciones urgentes, porque no podemos seguir teniendo una democracia o vacía. Supuesta democracia donde el ciudadano no tiene ningún mecanismo para participar en los procesos de toma de decisiones. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, eso va a implicar una reforma constitucional. Y eso es un compromiso que cualquiera de las fuerzas políticas que resulte electa del proceso, pues tendrá que embarcarse en esa situación. Porque hay un problema. Estamos en el tránsito de un modelo político que socava la democracia, que ya no brinda opciones posibles. Esta crisis que tenemos entre partidos políticos es la crisis de la democracia, la crisis del sistema de partidos, es la crisis de la democracia, porque la mayoría de los partidos no son capaces de ejercer democracia en sus procesos internos de toma de decisión. Entonces, esto no se puede seguir prolongando, porque en el 2024
terminaremos en la trinchera con las primarias y las convenciones, porque no hay mecanismos de garantías, de prácticas democráticas al interior del partido. Creen que haciendo leyes de partido, señores, lo que hizo el nuevo código electoral y la nueva ley de partido fue poner en desnudo frente a la ciudadanía el nivel de la crisis del sistema político y de partidos en República Dominicana. Y lo que es más, lo peor le ha pasado a la Junta. Y es que la combinaron a organizar eventos como primarias, convenciones, etcétera. Que no debió ser. La debieron de hacer los propios partidos. Pues como dice el doctor Jorge Subero Isa, el partido que no tiene la ecuanimidad y los niveles de consenso para organizar de manera civilizada una primaria no merece optar para la presidencia de la República. Porque el que opte para la presidencia de la República tiene que armonizar un país completo con todos los partidos y los que no son de partidos. Entonces, si usted tiene una organización política donde usted tiene que buscar un árbitro para organizar, me dijo alguien, bueno, pero que si los partidos hubieran hecho la primaria todavía se estuvieran recogiendo los muertos de la calle. Digo, bueno, por lo menos un poco de sanidad hubiera venido mejor. Pero qué cruel. Sí, definitivamente. Oye, eso es una de las cosas que hay que... Los partidos tienen que organizar sus eventos. Ya sean primarias, ya sean convenciones, ya sean rifas, lo que ellos quieran, pero que lo organicen ellos. ¿Por qué? Pues se lo vamos a poner todo en las manos. Mira el caso de la Junta ha recibido los embates de sectores irresponsables sobre un fraude, que el diagnóstico del IFE, sí, de las empresas que se contrataron para auditoría. Dice que todo estaba bien. Le han dado un mentiz a todos aquellos, porque la trama fue tan burda, tan cualquierizante. Empezaron con hackers rusos que habían aterrizado en San Isidro, después hackers americanos, después... indios. Y por último cogieron a un pobre muchacho que parece que le gusta la tecnología, y él por suerte tuvo la gallardía de retar a un diputado y decirle vamos para la justicia, y el diputado se tuvo que retractar, porque aquí en este país en estos momentos hay laboratorios sumamente costosos inventándose noticias falsas para manipular al ciudadano. Nunca se había visto tantas falsas noticias para manipular al ciudadano como en este tránsito electoral de República Dominicana. Y entonces con un proceso de judicialización del torneo electoral. Entonces eso crea, primero, quienes lo protagonizan no entienden que eso crea rechazo de parte del ciudadano. El ciudadano está hasta la coronilla ya de todos estos discursos de degradaciones, de descalificaciones, que reproducen mucho, porque hay gente desesperada, porque aquí hay gente que no puede vivir sin el pastel político. Y de los que están fuera, parece que no supieron invertir el pastel que obtuvieron en otros gobiernos y se están viendo en situación difícil. Y yo entiendo, pero dedíquese a trabajar, porque usted no puede ser el político eterno. Este es el único país donde los políticos no se quieren retirar. No sé, lo de Gallup es interesante. Yo, como vuelvo y les reitero, no son las tablas de Moisés, nos dan indicadores de un momento, pero este no es un proceso lineal, este es un proceso con muchos estentores y convulsiones durante su trayecto, y eso puede afectar mucho los niveles de votación que se prevé que pueden obtener algunas organizaciones políticas. ¿Pero usted cree que este diagnóstico del IFE ha podido llevar a la Junta Central Electoral a una credibilidad perdida con las primarias del 6 de octubre? Que mire, se va a recuperar. Yo no creo que la Junta haya perdido credibilidad.
Yo lo que creo es que hay mucha altisonancia en tratar de proyectar que la Junta ha perdido credibilidad. Los grupos que están empecinados en que la Junta pierda credibilidad, pues se han tomado para ello un escenario, lamentablemente, que los convierte en un espacio de perversidad terrible, y el interés de ellos es descalificar a la Junta. Si bien el presidente de la Junta cometió algunos errores porque él en inicio hizo muchas manifestaciones, pero todo el mundo conoce a Castaño Guzmán, que es muy emotivo, histriónico en la manera. En la Junta hay que ser un blog de 8. Sí. Usted lo que es un blog de 8, relleno de hormigón armado. Exacto. Porque en este país a cualquiera, aquí jugar con la honorabilidad de una persona se está convirtiendo en un derecho fundamental. Sí. Fundamental. O sea, ya la libertad de prensa implica hasta jugar con la honorabilidad de los demás. Y yo creo que no, que todo tiene sus límites. Yo creo que Castaño se ha ido manejando mejor. Él quizás sobrevaloró los niveles de respeto que podía sentir la clase política dominicana hacia la Junta. Porque realmente hay niveles de irrespeto que tienen sus amplificadores en organizaciones de esas políticas que elección tras elección no pasa de una cifra decimal en sus votos, porque el sentido de castración y de frustración que conlleva la incapacidad de colocarse en la voluntad del electorado trae ese tipo de reacciones. Vamos a descalificar al árbitro. Y esas personas no saben que con ese tipo de actitud están poniendo en peligro la estabilidad democrática, la frágil estabilidad democrática de República Dominicana. Por lo cuanto es un acto de irresponsabilidad. Claro, vamos a hacer una pausa, licenciado, para enseguida volver a encontrarnos con ustedes en la parte final de Opinión Pública. Enseguida volvemos. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, que abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Ay, señores, que subión de la factura este mes. Dios mío, ¿qué hago? ¡Dame luz! Hola, soy Protecom, para servirles de ahí a ahí en más de 40 puntos expresos en todas las provincias del país completamente gratis. Recibe nuestra orientación gratuita y la atención a tu reclamación si la respuesta por escrito de tu distribuidora no te satisface o no la recibes en el plazo reglamentario. ¿Cómo les atendieron? Oh, de ahí a ahí. Superintendencia de Electricidad, garantía de todos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano.
Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. El impeachment de Donald Trump está en el tapete. Yo quiero recabarle a usted. ¿Qué usted opina de si eso se va a llevar a cabo en esta especie de espejo que está teniendo el mundo en relación a Donald Trump? Sí. Mire, el impeachment que se le sigue en estos momentos en el Senado de Estados Unidos ha arrojado algunas luces sobre situaciones que resultan preocupantes. Y de hecho, se han producido inusitadas manifestaciones de legisladores, de senadores, que se consideran adeptos al señor Trump, no tan solo por su militancia republicana, sino por su cercanía. Han surgido nuevos elementos. El ex asesor de seguridad del señor Trump, que renunció y puso una fecha, y luego Trump, para hacerle pasar el ridículo, lo canceló antes de que se cumpliera la fecha. Si me pasa el nombre en estos momentos, no lo tengo. Que es un halcón, lo que se conoce en Estados Unidos es un halcón, es un personaje de los sectores conservadores y de los sectores militares de Estados Unidos. Acusa al señor Trump de desarrollar servicios, nexos de diplomacia paralela a los oficiales, a lo que garantizan los canales institucionales. Esto implica incluso haber negociado con el gobierno de Ucrania la salida de la embajadora ucraniana en Estados Unidos, que no se llevaba muy bien con el señor Trump. Y aparte de eso, que el gobierno ucraniano le iniciara una investigación al señor ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto es un escándalo. Esto, si se logran los testimonios de estas personas y se llegan, eso va a traer consecuencias. ¿Y qué trascendencia tiene para la República Dominicana? Mire, ahora mismo lo importante y lo más sobresaliente de la política norteamericana en términos de impacto en República Dominicana es que ya la política norteamericana no era como en los años 70 ni 80. Dice uno de los diplomáticos más especializados
de Estados Unidos, que ante Estados Unidos el presidente con una llamada telefónica resolvía cualquier problema de América Latina. Dice, ya esos tiempos pasaron. Estados Unidos tiene que negociar con los diferentes países de América Latina. Si no, Maduro ya no estuviera donde está. Y ahí puso unos ejemplos importantes. Por eso yo me río mucho cuando escucho aquí personas hablando de que Pompeo evitó tal cosa y que la intervención de Pompeo... No lo evitó, Pompeo. Todo eso son mitos urbanos mal vendidos. El que no tiene información y no tiene argumentos, siempre vive buscando revivir viejos esquemas que ya no se producen en la relación bilateral de Estados Unidos con América Latina. Hay otros casos que sí Estados Unidos se empecina más y cuando encuentra los puntos débiles influyen, como fue el caso boliviano. Pero con República Dominicana no, nosotros estamos todavía dentro de los márgenes tolerables de lo que es el nivel de aceptación del juego democrático en América Latina. Estados Unidos, señores, tiene amplitud y capacidad para negociar hasta con el crimen organizado internacional, que ha sabido utilizarlo a su favor cuando lo necesita. Entonces, los dominicanos tenemos que empezar a dedicarnos nosotros a resolver nuestros problemas y asumir posiciones de consenso para llegar a soluciones eficaces. Pero luego la región está más o menos tomando una cierta estabilidad después de las sacudidas que se produjeron a finales del año pasado, y República Dominicana... la economía está en 5.1. De acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, exacto, será la economía que más crezca. El hecho de que sea la economía que más va a crecer en la región no significa que va a ser la economía que más se va a desarrollar, porque el crecimiento económico es sencillamente un indicador macroeconómico muy específico que no está necesariamente vinculado al desarrollo. Lo que se le critica es eso, que lo más repartido que está ese crecimiento. Bueno, porque no tenemos política. Aquí incluso el crecimiento económico hasta daño hace, porque hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Entonces la brecha se ensancha. En un país donde hay fragilidad institucional, donde el Estado social y democrático de derecho es sumamente frágil y donde las garantías de la legitimidad, señores, están endebles. Pues ese crecimiento económico, pues lamentablemente, dilata los espacios que se producen intersocialmente y aumenta las diferencias. Lo que es para mucha gente, sobre todo los que no tienen ingreso, de acuerdo a alguna gente con 5,000 pesos mal vive, y dice que eso es parte de la pobreza y que salen de la pobreza los que acceden a 10,000 pesos, que no tampoco llenar la canasta familiar de las necesidades de la canasta familiar. Aquí hay muchos mitos con relación al cambio de estatus de la gente que sacaron de la pobreza, pero este es un país todavía donde la mayoría de la gente es pobre. Claro, pobre de solemnidad no tanto como hay en otros países, pero en República Dominicana la pobreza, la exclusión, la marginalidad son males que golpean fuertemente a la población y se traduce en violencia sistémica, en violencia social, se traduce en carencia de paradigmas, en prácticas aberrantes como el clientelismo político, un ejemplo claro de lo que es la desigualdad en países como el nuestro. Y nada, yo creo que en Dominicana tenemos que empezar a hacer una agenda sobre la realidad, no sobre lo que dicen los políticos que es la realidad. Y creo que indicadores hay de sobra para hacerla. Hay hoy en día sectores que están sobrediagnosticados, pero no hay la voluntad política para realizar
las transformaciones. Yo Sobre no digo, todo para la seguridad ciudadana. No, el tema de la seguridad ciudadana es el gran dolor de cabeza que emerge en la sociedad dominicana. Todas las encuestas, no he visto una encuesta en los últimos meses Que no la pongan en primer lugar. que no coloque a la inseguridad en primer lugar. Y ojo, hay dos niveles en inseguridad, la percepción y la real. En República Dominicana la percepción es 3 veces más que la inseguridad real. ¿Y usted sabe por qué? Porque no hay confianza en las instituciones responsables de desarrollar las políticas de seguridad. El ciudadano ve a las instituciones del Estado más bien como una amenaza. Y sobre todo porque en el imaginario de los políticos dominicanos, el tema de la inseguridad se ha asumido desde un punto de vista punitivo policial, no como un problema de una raigambre social sumamente profunda. Por el otro lado tenemos la violencia sistémica, la violencia social, que es la que más homicidios le aporta, la tasa de homicidios en República Dominicana, le aporta el 65%, mientras que la violencia delictiva solo le aporta la tasa de homicidio el 30%. ¿Por qué? Porque los dominicanos hemos perdido la capacidad de dirimir nuestras diferencias por las vías de la civilidad. Ya un hombre mata a la esposa por una diferencia increíble, porque hemos entronizado en República Dominicana poco a poco, es un tema desatendido, la cultura de la violencia, de las vías de hecho. Entonces, cuando las instancias institucionales no tienen capacidad para mediar y no se les reconoce la autoridad por los ciudadanos en los conflictos de la cotidianidad, pues la gente acude a las vías de hecho y cada cual, pues, utiliza la cuota de poder que él considera que tiene para desarrollar los niveles de violencia que él requiere para imponer su criterio. Vamos a dejar ese tema para la próxima invitación que le haré a usted. Que espero que sea pronto. Todas las expectativas fueron llenadas en este programa. Muchas gracias a usted. Por venir a Opinión Pública. Muchas gracias. A ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, cuando de nuevo yo les reciba en Opinión Pública. Hasta entonces.